Ya, ahora sí. Hoy vamos a ver dinámica, ya no la clásica que habíamos visto en la anterior clase, o también llamada lineal, ya vamos a adentrarnos en eso, sino vamos a ver circular. ¿Por qué se le denomina así? Porque el movimiento es en un círculo, en una circunferencia, y vamos a ver qué fenómenos ocurren aquí dentro, ¿no? A ver, ya. Como siempre, vamos a empezar con la historia. Este, como ya verán, acá volvemos a ver otros nombres, ¿no? Como por ejemplo, Copérnico o Galileo o Aristóteles, ¿no? Entonces ya vamos viendo que tipo todos estos temas se van desarrollando al simultáneo, los temas que estamos viendo, ¿no? Ya que diversas personas están eh, experimentando con diversos fenómenos, ¿no? Y van sacando estas conclusiones que ahorita vamos a ver, ¿no? Ya desde la antigua Grecia, con la física aristotélica, se creía que los cuerpos celestes, los planetas, ¿no? Se unían en círculos. Eso luego se va a desmentir cuando Kepler trata de aplicar las fórmulas que él había concluido, pero en una circunferencia no cuadraban, ¿no? Entonces luego pasó al modelo elíptico, entre otras cosas, ¿no? Entonces estos movimientos circulares ya vienen desde tiempos de la antigua Grecia, con Nicolás Copérnico, ayudaron también en muchas observaciones astronómicas, etcétera, ¿no? Ya con Galileo, ya yendo en épocas de cinemática, ¿no? Él, al introducir el método experimental, con sus estudios, ya pudo sentar las bases para que Isaac Newton, con sus leyes de movimiento, pueda explicar el movimiento circular e introduciendo un nuevo concepto que se llama fuerza centrípeta, que está aquí, que ya vamos a ver a qué hace alusión, qué es realmente, ¿no? Y para ello vamos a empezar con quizá los conceptos que conocen o que han escuchado. Primero es el movimiento circular uniforme. Es análogo al MRU de cinemática, es muy similar, pero creo que había escuchado un mensajito. Ah, no. Ya. Van a ver que es análogo, literalmente lo mismo, pero vamos a introducir otros conceptos, ¿no? La definición del MCU es un movimiento sobre una circunferencia con rapidez constante. Rapidez nos referimos a la rapidez que hemos visto en cinemática, ¿ya? Pero en vez de considerar la rapidez lineal, voy a empezar a llamarlo así, ¿no? Velocidad lineal, rapidez lineal, la que hemos visto en cinemática, se nos va a complicar ya que ahorita tenemos una circunferencia. Tenemos que introducir el pi, entre otras cosas, ¿no? Entonces podemos trabajar con algo equivalente, por así decirlo, que es en este caso el ángulo, ¿no? Cuando tú te desplazas de un punto a otro en una circunferencia, el ángulo que te has desplazado puede ser no equivalente, sino podemos trabajar con él al igual que la distancia que has recorrido, ¿no? Entonces introducimos el concepto de velocidad angular, que como le digo, traten de eh, relacionarlo con la velocidad lineal, ¿no? Va a ser el cambio de la posición angular del ángulo inicial con el ángulo final, ¿no? Sobre el cambio del tiempo. Y a su vez también podemos representarlo de otras maneras, como 2pi entre el t, que es el periodo, que lo hemos visto. Que el periodo básicamente es el tiempo en el que un cuerpo, ¿no? Algo da una vuelta en una circunferencia dada, ¿no? Y la frecuencia sería el inverso de estos dos, ¿no? Entonces tenemos acá otras dos expresiones para hallar la velocidad angular. ¿Cómo se puede entender esto? Este 2pi entre el periodo, ¿no? Si el periodo es el tiempo en el que da una vuelta, vamos a dividirlo entre 2pi para hallar justamente esta velocidad angular, o también se le conoce como frecuencia angular, porque acá pueden ver que tipo el periodo va a estar en segundos y bueno, el 2pi no tiene dimensión, así que vamos a tener 1/segundo. Y 1/segundo es la dimensión de la frecuencia. Entonces también puede ser frecuencia angular. Es otro nombre por el que se le conoce.
Entonces, ya introducido este nuevo concepto, que es velocidad angular, vamos a relacionarlo con el que ya conocemos, que vendría a ser la velocidad lineal. Eh, esta expresión de aquí con el producto aspa, que lo hemos visto en vectores, tiene una explicación ya más compleja, pero puede quedarse con la definición del producto ASPA. Cuando tú realizas producto ASPA entre dos vectores, porque estos son dos vectores, ese sería el vector posición y ese sería el vector velocidad angular. Acá es hacia arriba. Si la circunferencia, digamos, está en el plano XY, el vector velocidad angular tendría que estar en más z o menos z, ¿no? Y sabemos que el producto ASPA podemos determinar la dirección de la velocidad por la regla de la mano derecha, ¿no? El primero tiene que buscar el segundo. Oye, entonces, donde está la partícula, ¿no? Está el vector de posición, y este vector de posición va a buscar al vector velocidad angular. Si nosotros con la mano derecha, ¿no? Desde la posición buscamos hacia la velocidad angular, podemos sacar el vector lineal, que es la velocidad, porque, como les digo, tenemos que ver otros conceptos más complejos, pero al desarrollarlo con la otra equivalencia al producto ASPA, que sería el producto de módulos por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Si estos dos ángulos forman 90, o sea, este sería seno de 90 igual a 1, realmente nos queda el producto de estos dos. Y es lo que quizá todos hemos, bueno, no sé si habrán visto este tema, si es que lo han visto. mm, eh, a ver, ojalá, ya, a ver, déjame mover un poquito mejor. Espero que ahora sí se escuche bien. No sé, a ver si me confirmo o si escuchándose mal. Bueno, asumo que sí se escucha bien, entonces voy a seguir. Ya. Como les decía, la aceleración esta centrípeta o normal, si es que ya la han escuchado, yo aconsejo que se acostumbren a llamarle normal. Ahorita vamos a ver por qué. Esta aceleración se introduce ya que el vector velocidad a lo largo de toda la circunferencia, ya mencionamos que va a ser tangente, también lo vamos a demostrar, por así decirlo. Como va a ser tangente, va a estar cambiando su dirección constantemente, ¿no? O sea, el vector velocidad
Cuando la bolita esté aquí, va a tener otra dirección. Entonces, ese cambio de dirección, ese cambio de la velocidad, induce a una aceleración. Entonces, la explicación de este movimiento circular uniforme es que debe haber una aceleración normal, se le dice, porque si nosotros trazamos una tangente en este punto, una tangente, esta aceleración normal va a ser perpendicular a esa tangente. Eso, a eso se le llama normal, ¿no? Entonces, esta aceleración, que va a ser perpendicular a la tangente en ese punto, va a ser el que produce el cambio de la dirección de la velocidad y se da el movimiento circular uniforme. El otro concepto que también habrán conocido, o vamos a introducirlo, es el circular uniformemente variado, también análogo al MRV. Literalmente es muy parecido. La definición, ahora ya no la velocidad angular va a ser constante, sino va a variar. Por lo tanto, la aceleración va a ser constante. La aceleración angular, vamos a definirla. Va a ser igual al cambio de la velocidad angular sobre la unidad de tiempo, ¿no? Ahora, se aplican las ecuaciones cinemáticas de igual manera. En vez de la velocidad, acá tienes la velocidad angular, la velocidad inicial angular, la aceleración angular en vez de la aceleración, el tiempo sí se mantiene. Y acá igual, ¿no? En vez de la posición tenemos el ángulo. Obviamente tenemos que tener un sistema de referencia, ¿no? Un eje de inicio de donde se va a trazar ese ángulo, ¿no? Igual que cuando teníamos una posición, teníamos que tener un sistema de referencia donde teníamos una posición 0, 0. E igual, pues acá tenía la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración, pero ahora va a ser angular, ¿no? Ahora también vamos a introducir lo que es la aceleración tangencial. ¿Qué pasa? Que en el movimiento circular uniforme cambia la dirección de la velocidad, pero acá nos dice que la rapidez es constante. O sea, el módulo de la rapidez siempre va a ser lo mismo. Por lo tanto, si la velocidad es tangente en toda la circunferencia, no va a haber una aceleración tangente, solo va a haber la aceleración normal, ya que el módulo de velocidad siempre es el mismo. En cambio aquí, la velocidad angular ya está cambiando uniformemente. Por lo tanto, si cambia uniformemente la velocidad, hay una aceleración. Y si la velocidad es tangencial a la circunferencia, esta aceleración también va a ser tangente, ¿no? Entonces aquí, obviamente la aceleración angular tiene la misma dirección que la velocidad angular. Lo podemos explicar por el producto ASPA. Pero aquí vamos a tener también una aceleración tangencial. Uy, no, no dibujo. Aceleración tangencial, ¿no? Ahí vas a tener una aceleración tangencial, justamente tangente, en todos los puntos de esa circunferencia. Acá quiere entrar. Miren, eh, en sí lo que estamos viendo es muy semejante a cinemática, pero no estamos hablando del mismo tipo de movimiento, estamos hablando de una rotación. Pero como nuestro objeto de estudio es un punto, ahí cabe en un puntito, ¿no? Puntito. Como es un puntito, no vemos otros tipos de fenómenos como la rotación como tal. Entonces, realmente este tema de aquí nos está llevando a un movimiento rotacional. Y en este movimiento rotacional, si lo estudiamos, si lo acomplejamos, vamos a ver que es muy similar al movimiento lineal. Pero quizá algunos mezclen estos conceptos. Ahorita no estamos viendo ya como tal un movimiento lineal de un cuerpo, ya estamos introduciéndonos a la de un cuerpo rígido. Son temas ya un poco más adelantados, como por ejemplo acá verán el momento de inercia. Entonces, realmente este otro tema es análogo al movimiento lineal, pero estamos viendo desde otro análisis, un movimiento rotacional. No es como un desplazamiento lineal, sino rotacional. Acá pueden ver que literalmente son muy similares las ecuaciones. Y podemos entender algunas cosas como, por ejemplo, si es que han aprendido torque, el torque lo toman como una fuerza, cuando en realidad estás multiplicando otras cantidades, y acá puedes ver, eh, por así decirlo, una analogía entre los dos, ¿no?
Este torque no es una fuerza como la que conocemos de un movimiento lineal, sino es de un movimiento rotacional. O, por ejemplo, acá está también el trabajo o la energía cinética. Ya toda esta parte de aquí, de movimiento rotacional, es otro estudio. Así que me gustaría que lo separen. Es muy parecido, sí, pero estamos viendo dos fenómenos distintos. Cuando entremos en, bueno, no vamos a llegar a cuerpo rígido, eso ya es más avanzado. Este momento de inercia nos va a complejar las cosas y nos va a hacer entender la diferencia real entre un movimiento rotacional y un lineal. Entonces, lo vamos separando, ¿ok? Sí, vamos a llegar, si no me equivoco, a torque, a energía cinética, potencia, pero como se debería aprender realmente es tipo todo el movimiento lineal y luego análogamente recién todo el movimiento rotacional. Pero no, la inercia a veces te lo ponen en física universitaria, esto te lo ponen en pre, ¿no? Entonces, como que se mezcla un poco. Esto realmente sería como que la distribución, la forma en la que tienes que entender los conceptos de un movimiento lineal y de un movimiento rotacional. Ahora, vamos a partir de justamente este movimiento, vamos a tratar de separar estos dos movimientos. En los fenómenos diarios, obviamente, se van a combinar. Vamos a tener un movimiento más complejo. Entonces, vamos a entender por qué es necesario introducir una aceleración tangencial. O sea, ¿por qué complicarse la vida, no? Una aceleración normal, una aceleración tangencial. ¿Por qué tenemos que introducir estos conceptos? ¿Y por qué tenemos que separar los movimientos? Mira, aquí. Tenemos una trayectoria que es esta negra, la trayectoria en la curva negra. Es una curva, ¿no? Imaginemos por el momento que estamos en 2D, porque cuando es en tres dimensiones se complica un poco la cosa, ¿no? Pero es análogo. Entonces estamos en dos dimensiones. Tenemos acá una partícula, le vamos a llamar posición uno. En el tiempo, un segundo, ¿no? Acá sería el inicio en tiempo 0 segundos. Luego trazamos otra posición, otro vector posición, en este punto de aquí. Y ahora sería el vector posición 2 en el tiempo de 2 segundos. Si nosotros queremos hallar la velocidad entre estos dos, no podemos hacerlo directamente con los vectores posición. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos estos dos y lo dividimos entre el tiempo, estamos hallando realmente la velocidad media. Recuérdense de cinemática. Estamos viendo la velocidad en más o menos parecida a la de 1.5 segundos. A la velocidad instantánea en 1.5 segundos. Más o menos parecida, no es igual. Pero aún así seguimos teniendo resultados imprecisos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros trazamos un vector posición número 3, pero ahora en un intervalo de tiempo más pequeño, de 0,1 segundos? Cuando nosotros saquemos su velocidad media, esta velocidad va a ser de más o menos la velocidad instantánea de 2.05 segundos, ¿no? La suma entre la mitad. Entonces, nos acercamos un poco más a la velocidad instantánea. ¿Qué pasa entonces cuando ahí tenemos que aplicar límites? Por eso la definición de velocidad realmente es con derivadas, ¿no? Tal, tal, tal. Para no complicarnos, en el punto en que realmente hallemos la velocidad instantánea en los 2 segundos, este vector velocidad va a ser tangente a la curva, como ya lo hemos visto. E igual, lo podemos saber de la definición, ¿no? Sabemos que velocidad es igual a la derivada y como, bueno, para simplificar las cosas, cuando tú derivas una expresión, como puede ser la posición, realmente estás sosteniendo la ecuación de la recta tangente, ¿no? Entonces, todos los puntos de la velocidad van a ser tangentes a la posición. Eso ya lo van a ver más adelante. Pero quédense con que la velocidad siempre va a ser tangente, la instantánea. Velocidad instantánea siempre va a ser tangente a la trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos representar esa velocidad con su módulo y un unitario tangencial, que también lo hemos visto en vectores, ¿no? El módulo por la dirección es igual a un vector. Entonces, ahí tenemos el módulo de velocidad y el vector unitario tangencial, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer ese unitario tangencial? Claro, acá está. Tenemos el vector entre su módulo y tenemos ese unitario tangencial. Entonces, en toda esta trayectoria vamos a tener un vector unitario que siempre va a ser tangente a esa trayectoria. Y ahora, si nosotros queremos, mira, acá está, acá lo he puesto, para que no se olviden.
Si nosotros queremos hallar o sea, si no tenemos una velocidad constante, sino que varía, se introduce una aceleración, podríamos también trabajar con ese unitario tangencial. Entonces, ese unitario nos va a dar una aceleración tangencial y como la aceleración no siempre va a ser, eh, a ver, ¿cómo explico esto? Creo que aquí tengo un dibujito, no, ya. Digamos, la velocidad uno es esta de aquí y la velocidad 2 es esta de acá. Si aplicamos esto para todos los puntos, la aceleración no va a ser necesariamente, bueno, paralela a alguno de estos vectores, va a cambiar su dirección. Entonces tendríamos que descomponer esta aceleración en dos componentes. Ya no sería componente I y componente J, como lo vimos anteriormente, sino ahora serían la componente tangencial y la componente normal. ¿Cómo vamos a ver esa componente normal? Ese unitario normal tiene que ser perpendicular al unitario tangencial. Por eso le dije que trabajemos con dos dimensiones, porque con tres dimensiones ya se complican mucho las cosas, habrían infinitos unitarios. Pero si estamos en dos dimensiones, ahí también tendríamos que utilizar las derivadas, ¿no? Al menos solo quiero que entiendan de dónde sale la necesidad de sacar estos unitarios tangenciales, aceleración tangencial, ¿no? Derivamos este unitario y nos sale el normal, ¿no? También podemos hacerlo por otras formas. Entonces, ahora sí, en este movimiento curvilíneo, tenemos una componente tangencial y una componente normal. Esa componente normal es justamente la responsable de que la trayectoria se curve, porque ligeramente estamos viendo un movimiento circular uniforme o variado, ¿no? Pero estamos viendo un movimiento al menos en estos instantes, circular. Entonces, en cada punto podemos trazar una circunferencia. Podemos tener un radio, un centro, ¿no? Acá están las ecuaciones. Como le digo, es más que nada para que entiendan los conceptos, ¿no? De dónde sale el radio y todas esas cosas. Pero necesitan más herramientas. Lo importante es que de nuestro análisis sabemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, la aceleración no, por lo tanto podemos separarla en dos componentes, la tangencial y la normal, que es perpendicular a la tangencial. Esa aceleración normal o centrípeta es la responsable de que se curve, de inducir un movimiento circular. Y la tangencial, bueno, es la que varía la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la definición de aceleración, vamos a ver que al final la aceleración podemos descomponerla en dos componentes, la tangencial y la normal. Entonces, luego trabajando con la tangencia, no, con la normal, tenemos que ya hacer un análisis más complejo, ¿no? Ahí aplicamos también LOR. No he puesto el procedimiento porque, como les digo, faltan más herramientas, ya de matemática, pero la cosa es que al final obtenemos esta expresión de acá, que es la que vimos por aquí, esta de aquí. No le expliqué mucho, porque quería llegar primero a esa parte, pero lo que siempre hemos visto nosotros es esta parte de aquí. Nos dicen, hay la aceleración centrípeta, pero realmente estamos hallando solo su módulo. No tenemos un unitario, no tenemos una dirección, no es el vector, y la aceleración es un vector. Entonces, es por eso que a ese módulo se tiene que poner el unitario normal, ¿no? Acá está. Este sería bueno, la definición real de aceleración normal. Y la aceleración tangencial sería lo mismo, pero con un unitario tangencial. Que, como lo han visto, otra vez se introduce no sabría cómo llamarle, pero se introduce la posición, aspa y el concepto angular, como vemos aquí. Entonces, si pueden ver, si nosotros introducimos acá esto, esto, lo podemos igualar. Entonces, son dos movimientos distintos, pero dependen de distintas cosas. Este depende de la posición y este no. Bueno, en teoría sí, no, pero hablamos de un otro análisis, un cuerpo rígido, donde no tienes una partícula simple, sino tienes muchas partículas agrupadas. Uy, me están llamando, creo. Ahí está.
E igual, o sea, acá podemos hacer otras más cosas, ¿no? Como por ejemplo poner el vector posición aspa, el torque, y es que lo que realmente nosotros hacemos, ya que recordarán las fórmulas de torque, ¿no? Al final, si el ángulo es 90, el seno va a ser 1, y nosotros vamos a poder obtener lo que siempre hemos trabajado, si es que han visto torque, ¿no? Que es posición por fuerza. Ok, ya bueno, entonces análogamente la aceleración tangencial sería igual a la posición aspa, aceleración angular, y la velocidad tangencial, bueno, la velocidad lineal en sí, porque ya sabemos que es tangente, sería la posición aspa, la velocidad angular. Y ahora sí, bueno, este tema de dinámica es muy corto, pero realmente nos debería introducir a más conceptos como inercia, entre otras cosas, ¿no? Así que de frente vamos a ir a los ejercicios. No voy a hacer como que tipo aplico nomás el concepto, sino voy a mezclar con conceptos de leyes de Newton, eh, fuerzas, entre otras cosas, ¿no? Me gustaría saber si tienen alguna duda, porque esta parte no debería ser muy simple. Lo he tratado de simplificar. Entonces, no sé si tendrán dudas o algo para volverlo a repetir. Y si no, continúo y mientras voy resolviendo ya lo profundizo, ¿no? Ya, entonces, si no hay, voy a empezar. A ver, nos dice, una pequeña canica cuya masa es de 100 gramos, ¿no? Desliza a lo largo de una lámina semicircular. Ahí tenemos. Este alambre, bueno, esta circunferencia, digamos, es perfecta. Tendría un radio de 10 centímetros. Esta bolita gira sobre el eje vertical, o sea, sobre este eje de aquí, gira. O sea, la trayectoria que trazaría esta bolita sería así, ¿no? Así. Ese movimiento trazaría la pelotita. Luego nos dice una velocidad angular de 4 pi rad por segundo. El rad es una medida auxiliar, una unidad, magnitud auxiliar. No tiene dimensión, ¿no? Entonces, como dije, la velocidad angular puede ser frecuencia angular, así que solo es 1/segundos. Esa sería su dimensión. 4 pi, 1/segundos. Entonces, si nos dice que tiene una velocidad angular, más o menos 1 segundo, ¿no? Entonces podríamos calcular la dirección de la para que voy a tomar 2 unidades en presión. Eh, bueno, no sé en qué parte me quedé. Bueno, o sea, en qué parte no se escucharon, pero voy a ir viéndolo con el problema.
Ya, bueno, hemos leído el problema. Hay una masa de 100 gramitos que lo vamos a transformar al sistema internacional primero para poder trabajar más fácil. Así que solo tenemos que 100 gramitos va a ser igual a 0,1 kilogramos. No, esa sería la masa. Luego nos dice que hay un radio de 10 centímetros, pues vamos a pasarlo a metros. Ese radio sería 0,1 metros. 0,1 metros. Y ahora no hay otra cosa más, solo tenemos la velocidad angular. No nos dicen la gravedad, así que vamos a asumir que es 10 para que los cálculos sean más fáciles. Ya tenemos todo en el sistema internacional, entonces ahora sí podemos proceder con el DCL. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre esa bolita. Primero que nada tendremos el peso, que sería la masa por la gravedad. Vemos otra fuerza, bueno, no nos dice nada acerca de la relación de la fricción, así que sabemos que no hay fricción. Pero acá hay un contacto. Y recuerden que una de las componentes de la fuerza de contacto es la normal. Si no hay fricción, solo nos queda normal. Esa normal sería perpendicular a esa circunferencia. Ahí está, una normal. Entonces, de aquí no tenemos ninguna otra fuerza más. Lo que vamos a hacer es descomponerlas. Vamos a descomponer la normal. Hasta ahora, como ven, es un ejercicio de dinámica. Lo circular se añade un... Ahorita vamos a ver cómo se añade. Esta parte sería seno del ángulo. Y esta parte sería coseno del ángulo. ¿Ya? Y ahora ya podemos... Vemos que aquí hay una fuerza hacia adentro, ¿no? Que no tenemos más fuerza, solo tenemos una, ¿no? Entonces habría una aceleración hacia adentro. Si sabemos que la pelotita va a ser una circunferencia aquí, en este eje, esta fuerza de aquí sería la fuerza centrípeta o normal. Entonces establecemos por segunda ley de Newton, ¿no? Que la masa de ese cuerpito por la aceleración centrípeta tiene que ser igual a justamente esta fuerza. Porque la fuerza centrípeta no es como que una fuerza más, solo es una componente de la aceleración, bueno, de la fuerza neta que se está ejerciendo en esa bolita. Entonces acá tenemos la normal por el seno de ese ángulo, ¿no? Y como está en reposo, pues en el otro eje igualamos con el- tenemos que el peso en ese instante tiene que ser igual a la componente I, o sea, n coseno de teta, ¿no? Y ya está. Hemos establecido la fuerza centrípeta, porque es un movimiento, un MCU, y hemos establecido también el reposo en el otro eje, ¿no? Entonces, con esas dos ecuaciones tenemos que trabajar. Tendríamos que despejar. ¿Sí? Ahí está. Despejar el ángulo. Nos piden los valores del ángulo. ¿Qué podemos hacer aquí? Podríamos despejar por la normal, pero algo más fácil sería dividir estas dos ecuaciones, ¿no? Dividimos aquí y dividimos aquí. Nos quedaría la aceleración centrípeta entre la gravedad y acá seno entre coseno sabemos que es tangente. Al final el ángulo nos tendría que salir algo tangente, ¿no?
Tendrías que meterlo en la calculadora para hallarlo, no nos va a salir un ángulo normal, o sea, un ángulo conocido. Perdón. Pero ahora sabemos que esa aceleración céntrica tiene una equivalencia, que la hemos visto aquí. Ajá, ya, aquí. La velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero, recuerden, tenemos esta otra definición de aquí, ¿no? Entonces podemos reemplazarla acá y también tendríamos otra equivalencia con ese nuevo concepto que hemos introducido, que es la velocidad angular. Sería la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Así sería otra equivalencia. ¿Y por qué pongo esa equivalencia? Porque acá no tenemos la velocidad como tal. Y el radio es este radio de aquí. Esto es R. En cambio, en esta circunferencia va a haber otro radio, distinto del 10. Va a haber otro radio, un R minúsculo. Bueno, en este caso, entonces, este sería. Ah, no, este sí sería R. Entonces, tendremos otro radio. Y si establecemos que la fuerza centrípeta está en esa dirección paralela al radio, este sería el radio de la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí que la aceleración centrípeta sería igual a esta velocidad angular al cuadrado por R minúscula, ese radio de ahí, ¿no? ¿Y cómo calculamos ese radio? Podemos hacerlo en función de teta y en función del radio que sí tenemos. Entonces voy a poner aquí. Sabemos que esta línea de acá es el radio. Si este de aquí es teta y este sería 90. eh, Seno de. Claro, R es igual al R seno de teta. Bueno, si no queda claro, lo voy a poner por aquí, más grandecito. Ya tenemos este ángulo. La hipotenusa sería R y queremos hallar este R minúscula, ¿no? R minúscula sería igual a el seno, que es el opuesto por la hipotenusa, por la hipotenusa, ¿no? Bueno, ahí ya lo completo. Bueno, acá lo he puesto. Entonces, solo nos queda reemplazar esa fórmula de la aceleración centrípeta aquí. Y a su vez la de el radio menor. Al final nos quedaría la velocidad angular al cuadrado por el radio este mayor, por el seno de teta, sobre la gravedad. Uy, vamos a ver acá. Tangente. Tangente. Ok. Ahora tenemos, o sea, ya tenemos la velocidad angular, ya tenemos el radio, también la gravedad. Acá tenemos dos veces esta variable, entonces creo que todavía no debemos haber dividido seno entre coseno, ¿no? Esto de acá sería igual a el seno del ángulo sobre el coseno de ese ángulo, abreviado lo estoy poniendo. Acá sería seno y nos quedaría el coseno. Este coseno de acá, para simplificarnos la vida, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Coseno, uy, no sé por qué hacer eso. Ya está. Coseno de ese ángulo, la gravedad pasaría a multiplicar. Y lo de abajo a dividir. Entonces lo único que nos queda es reemplazar esos valores. Tenemos acá 10, tenemos aquí 4pi al cuadrado por el radio que es 0,1 metros. Esto nos quedaría 100 sobre 16 pi al cuadrado. Acá podríamos sacar cuarta y así simplificarlo mucho más. No, acá nos saldría algo de, no sé, 10 y nos saldría más o menos 25 sobre 40. Lo que al final tendríamos que hacer
es meterlo en la calculadora, porque no hay otra manera de sacar con exactitud ese ángulo, ¿no? Arco coseno de 25 sobre 4 pi al cuadrado. Y ese sería ese ángulo. Ahora nos piden los valores, o sea que hay otro valor. Eh, Podemos establecer que la bolita está aquí, ¿no? Que acá con este eje está formando el mismo ángulo teta, ¿no? Y ahora haríamos otro análisis, ¿no? Lo voy a poner por aquí abajito. Acá tendríamos la bolita. La normal ya no sería como que hacia arriba, ¿no? Sería ahora hacia abajo así. Y tendríamos, voy a borrar eso. Y tendríamos también el peso hacia abajo, peso hacia abajo. Nos tocaría descomponer, como hicimos en el primer caso, ¿no? La normal, lo descomponemos, pero en este eje de acá, el eje vertical, por así decirlo, no tendríamos un reposo, ¿no? Esta bajaría de todas maneras, solo tenemos dos fuerzas hacia abajo, entonces la pelotita tendría que bajar. Entonces este caso no es válido. Otro caso podría ser de que como este aro va a girar, no sé, la pelotita esté por acá, y de igual forma se va a formar el ángulo. Pero si tenemos este eje y se está tomando el ángulo de aquí hasta acá, si tenemos, como decirlo, un eje de simetría, ¿no? Este ángulo de acá sería el negativo, ¿no? Entonces el otro valor sería simplemente el negativo de ese ángulo, ¿no? Porque si es que tomamos este eje de aquí como el eje inicial. Entonces el primer valor sería el arcoseno de 25 sobre pi, 4 pi al cuadrado y su negativo. Bueno, un repaso por si es demasiado. A ver, tenemos un cuerpo, tiene una masa, hacemos su DCL. Siempre va a tener peso, vemos si tiene fricción, no tiene, un normal, si tiene, etcétera, ¿no? Con esas fricciones vamos a hacer su DCL. Después de haber hecho su DCL, si está haciendo un movimiento circular, porque acá vemos una velocidad angular, si está haciendo un movimiento circular, tiene una aceleración centrípeta. Si la velocidad angular varía o la velocidad lineal varía, tiene la aceleración tangencial. Pero en este caso, solo nos dan un valor constante, entonces no varía, no hay aceleración tangencial, solo hay normal. Entonces, todas las fuerzas que apuntan hacia el centro de la circunferencia que dibuja esta pelotita, en su movimiento circular, todas las fuerzas que apuntan hacia el centro son serían la componente centrípeta, la componente normal, ¿no? Y la parte de arriba bueno, acá no dice que hay reposo, ¿no? Entonces aplicamos reposo, ¿no? Arriba tiene que ser igual a abajo. Y ahí hallamos las ecuaciones. Con ellas la trabajamos. Si queremos despejar la aceleración centrípeta, pues usamos esta fórmula. Para saber el radio menor, usamos resolución de triángulos rectángulos. Y con todo reemplazado, ponemos los valores y ya, bueno, necesitaremos una calculadora para determinar el valor con exactitud, ¿no? Si nos dan cifras significativas, hagamos sus cifras significativas para no tener decimales infinitos. El siguiente ejercicio van a ver que es un poquito parecido, pero es también extenso. Solo he puesto dos porque esta parte, el análisis se complica. Se complica. Creo que estoy a tiempo, que estoy a tiempo. Tengo todavía tiempo para explicarlo bien. ¿Ya? A ver. Si el coeficiente de rozamiento, ahora sí tenemos fricción, ¿no? De las ruedas de un automóvil y el pavimento, suponemos que recta inclinada es el pavimento. Acá nos dan el coeficiente de rozamiento. Analice el movimiento circular
del automóvil y encuentre entre qué intervalos de rapideces debe viajar el automóvil en la curva de un radio tal. La inclinación de esa recta es 32 grados para que no salga de la pista ni derrape hacia abajo. Traducción. Si tenemos esta imagen de acá, podemos imaginar que la pista es algo así, ¿no? Es como un estadio pequeñito, ¿sí? Y el auto está acá. Este sería el autito, ¿no? Este bloquecito. Entonces, ¿qué pasa? Que este auto va a hacer un movimiento circular, ¿no? Va a ir en todo este circulito de acá, que tiene un radio R. Entonces, aparte del peso, de la normal, de la fricción, no, perdón, del peso de la normal, tenemos la fricción. Acá nos dice que para que no salga de la pista ni derrape hacia abajo. O sea, ¿qué pasa? Que el auto, debido a la fricción, puede ir hacia abajo, en este caso hacia el centro de esta circunferencia, o puede salirse de la pista, ¿no? Entonces vamos a ver esos dos casos, ¿no? En que la fricción va hacia el centro o la fricción va hacia afuera de la circunferencia. Esos son los dos casos que tenemos que ver. Entonces, como primer paso, todo está en el sistema. Sí. Segundo paso, es el. Tenemos, bueno, voy a simplificar la geometría del auto. Va a ser un bloquecito. Y como siempre, tiene masa. ¿Masa nos dice? No nos dice masa. Ok. Tiene masa, tiene peso. Listo. Ahora, está en contacto con una superficie. Normal. Ahora, nos dice que va a haber fricción. Vamos a tener dos casos. Vamos a llamarle uno y vamos a llamarle dos, ¿no? Voy a empezar con uno. La fricción estaría yendo hacia afuera de la pista, obviamente paralela a la pista, ¿no? Hemos visto que la fricción siempre es paralela a esa superficie. Y en este caso la superficie está inclinada, ¿no? Entonces es paralela justamente hacia. Acá tendríamos la fricción. En este caso sería fricción cinética, ya que el auto seguiría en movimiento hasta que se salga de la pista, o seguiría en movimiento hasta que, bueno, pase el centro de la circunferencia. Entonces sería cinética. Cinética y este de acá sería el mundo cinético. Ya. Entonces, más fuerzas. No, no hay más fuerzas. Este sería nuestro DSL. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queremos hallar justamente las velocidades en el movimiento circular. Para un movimiento circular necesitamos una circunferencia y esa circunferencia debe tener un radio. Entonces vamos a definir cuál es ese radio que nosotros estamos evaluando. Porque como vieron en el anterior ejercicio, no es que el radio que nos dan ese es, no. Tiene que ser el radio donde apuntan las velocidades. Perdón, las fuerzas. En este caso sería este radio acá. Este sería nuestro radio. Entonces vamos a establecer nuestro sistema de coordenadas. Va a ser así, el que todos conocemos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Ponerlo con algo que no se vea mucho el amarillo. Ahí está. Entonces vamos a descomponer en este caso la fricción y la normal. Voy a dibujar otra vez mi bloque. Mi bloquecito. La fricción tendría dos componentes. La primera sería F. Ah, vamos a definir el ángulo también. Ya. Ok. Sabemos que la fricción está en paralelo a la superficie, por lo tanto, este de aquí es teta. Y acá sería por ángulo complementario, ajá, sí, teta. Listo. Porque la normal es perpendicular a esta superficie. Si eso es 90,
Restamos, nos queda el teta. Entonces, descomponemos, ¿no? La componente hacia arriba vendría a ser F seno del ángulo y la componente de aquí sería F coseno. Listo. Ahora descomponemos la normal. En este caso, este de aquí sería N coseno y la parte de aquí N seno. Ya está. Y el peso no varía, porque está en paralelo con uno de los ejes. Semiejes en este caso. Listo. Ya tenemos descompuestas las fuerzas. Como está haciendo un movimiento circular, bueno, sí, asumimos que es un MCU, no variado. Sí, ya. Entonces, en el eje del radio tendría que estar esa aceleración radial, normal, centrípeta. Yo le digo, bueno, yo le llamo normal, porque ya en otros cursos va a necesitar eso de rectas tangentes, rectas normales. Recta, aceleración normal, ¿no? En esa dirección. Entonces, en ese eje, esas fuerzas, que en este caso son de sentido contrario, entonces tendríamos ese F coseno menos N seno igual a, ya sabemos que la suma de fuerzas centrípetas, o sea, que van hacia el centro, por la masa, por esa aceleración centrípeta. Que en este caso nos están pidiendo las rapideces. Así que vamos a descomponerlo con su fórmula de velocidad. Tiene velocidad, ¿no? Acá. Uy, ahí está. Masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo. Esa sería la primera ecuación. Ahora, esa fricción lo podemos escribir de otra manera. Esa manera es la normal por el mu cinético. O esta cosa vamos a escribir esto. Ahí está. Coseno del ángulo. Igual ponemos la normal. Otra vez eso. Seno de teta y lo ponemos con la expresión que hemos puesto. La que tiene velocidad, ya que nos están pidiendo velocidad. No nos dicen velocidad angular. Listo. Ya. Entonces, aquí nosotros ya tenemos el mu cinético. Vamos a hallar el coseno. Tenemos el ángulo. El seno también. Tenemos la masa. No, no tenemos la masa. Mm, 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 mm. Bueno, ok. La velocidad tampoco. El radio sí lo tenemos. Ya. Entonces vamos a actualizar. N, la normal. Actualizamos la normal. Mu K, coseno menos el seno. Y sería igual a esto de acá arriba, ¿no?
Ahora, eso es en la parte del eje radial, donde está el radio. Ahora vamos a ver el otro eje, el perpendicular, ¿no? Vamos a establecer esa igualdad. Ahora sí, como está. Tendríamos en ese eje sería el vertical, que el peso sería igual. Lo igualo porque el auto no es que se va a levantar de la nada, ¿no? Entonces acá habría un reposo. Uy, qué bonito. Ya está. Y acá trabajamos. Estamos acá. El F también lo podemos descomponer. N por mu k. Y de igual manera tendríamos que... No lo voy a cubrir todo por el tiempo, ¿eh? Lo vamos a factorizar, ¿no? Sacamos el N, nos quedaría mu k seno de teta más coseno. Ahorita borro esas líneas. De teta también. Ok, ahora tenemos dos ecuaciones. ¿Y cuáles serían nuestras incógnitas? Ya tenemos coseno, ya tenemos seno, ya tenemos mu k. Nuestras incógnitas sería justamente la masa y esa velocidad que... La velocidad y la normal. Tenemos tres, entonces tenemos que seguir trabajando esas ecuaciones. Ya, tenemos esas dos ecuaciones. Ok. ¿Nos convendría dividir? Creo que no. No, creo que no conviene. Sería despejar para n y reemplazar aquí, si no me equivoco. Sí. Ujú. Mejor descomponemos para n. N, según la ecuación de acá abajito, esta de acá, sería igual a mg sobre mu k seno de teta menos coseno. Ah, ¿le puse menos? Era más, perdón. Más coseno. Ese sería el valor de n, ¿no? Entonces, este valor de n lo vamos a reemplazar acá arriba, en este n de aquí. Y nos va a quedar una expresión. Yo sé que al principio parece fea, pero no tenemos que trabajarla más, solo tenemos que reemplazar los valores, porque ya tenemos mu k, ya tenemos coseno, ya tenemos seno, y la calculadora al final lo haría todo. Entonces, vamos a poner otro color azul. Nos quedaría masa por gravedad, mu k coseno menos seno es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, y estaríamos dividiendo todo eso entre mu k seno de teta por esas líneas. Ya está. Seno de ese ángulo más coseno de teta. En este caso, ahí sí, la masa se va. Ya no nos preocupamos. Tenemos la gravedad, tenemos el mu k, tenemos coseno, tenemos seno, tenemos todo. Se reemplaza. También tenemos el radio, entonces el radio pasaría acá a multiplicar. Y solo sacaríamos raíz cuadrada para hallar el valor de la velocidad cuando la cuando la fricción está haciendo que el auto vaya hacia afuera. Y ahora lo que tenemos que hacer es el mismo caso, pero para el otro lado. Quizá por el tiempo no lo voy a, o sea, completar tipo, toda la expresión, pero más o menos les voy a dar una idea. Mantener, lo voy a aplicar.
Uy, no me lo selecciono. Ya. Entonces, para el otro caso, asumimos que la fricción está yendo para allá, ¿no? Ahora el peso estaría yendo igual para abajo y tendríamos la misma normal. Entonces, haciendo el DCL, uy, la línea. Haciendo el DCL, tendríamos las siguientes fuerzas. Ya las voy a descomponer de frente, ¿no? Bueno, el peso no se tendría que descomponer, ¿no? El que sí se tendría que componer es la fricción. El ángulo que estaría haciendo aquí sería también de teta. Y el caso de la normal, el ángulo teta sería acá. Entonces, una vez hecho el DC, le van a ver que el procedimiento es el mismo. Tendríamos la componente de la normal hacia arriba, de la normal. Luego también tenemos otra componente por aquí. Este sería n coseno y este sería n seno. N seno. Luego de la fricción también la descompondríamos. Sería al revés, este sería F coseno y este sería F seno. Entonces ahora tenemos estas dos fuerzas apuntándose al centro, las sumamos, las igualamos a masa por la aceleración centrípeta y ya, o sea, van a ver que al contrario de este problema, este signo menos en el otro problema se hace más. Y en la parte de acá abajo, esta resta, acá la fricción ya no estaría sumando, estaría restando a la normal. Entonces acá habría una resta, ¿no? De n coseno menos f seno de teta. Entonces es lo que cambiaría en el análisis, ¿no? Entonces al final van a igualar toda esa expresión, que la expresión sería, la verdad es que es muy similar. Tendrías igual, ¿no? Y arriba tendrías la suma de estos dos por la gravedad, f cos n sen, y lo divides entre la resta, uy, se salió esto, n cos menos f sen. Y me olvidé del moca. Acá está el moca. Ah, bueno, aún tendríamos que repasar la normal, ¿no? La normal es igual a... No, perdón, la fricción sería normal por mu. Pero esta sería la expresión como tal. Entonces acá tendríamos NU, acá tendríamos NU, y factorizamos ese uno arriba, y factorizamos ese N abajo, y los cancelamos, ¿no? Entonces acá nos quedaría muca por coseno más seno, y abajo sería muca, coseno menos seno, y al final solo dividiríamos.
Todo esto lo podemos reemplazar en la calculadora, nos bota, lo dividimos entre el radio, que está aquí, tenemos también el ángulo, y le sacamos raíz para hallar la velocidad. Van a ver que sale valores distintos. Si no me equivoco, creo que sería 20 y 14 esos valores, ¿no? Entonces ya tenemos esas dos rapideces para que el automóvil se vaya de la pista o bueno, no se meta, sino como que se desvía hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando usamos el MCU en dinámica, lo que queremos hacer es justamente mezclarlo con leyes de Newton, quizá con cinemática, mezclarlo con ese tipo de movimientos. Pero en realidad nos debe introducir al tema de momento angular, momento de inercia, entre otras cosas que son ya temas avanzados de física que no se ven en la... Entonces espero que esta parte haya quedado claro. La primera parte sí lo he hecho, el primer caso lo he hecho completo, pero como les decía, el segundo caso es muy parecido, cambia un signo, incluso, solo cambia los signos, y lo van a ver ustedes con el DCL. Entonces hagan su DCL, establecen las ecuaciones y van a ver que es muy parecido, ¿no? Entonces, no sé si habría alguna duda de estos dos problemas. Bueno, el primero hice el repaso. Espero que no haya ninguna duda y que todo haya quedado claro. Igual, para cerrar, eh, los pasos en todo caso. Transformas todos los datos al sistema internacional para que no tengas complicaciones. Luego haces tu DSL del cuerpo y estableces las fuerzas que están en el eje radial, donde está ese radio que tienes que evaluar. Ahí va a haber la fuerza centrípeta. O sea, la suma de esas fuerzas va a ser igual a la fuerza centrípeta masa por aceleración centrípeta. Si te piden velocidad angular, o te dan velocidad, o te dan velocidad angular, reemplazas la ecuación de la aceleración centrípeta como mejor te convenga y estableces reposo, quizás mayormente es en el eje vertical, o bueno, donde te pidan establecer reposo, y en el otro eje sería el eje radial, así que establece bien tu sistema de coordenadas y establece las ecuaciones, trabájalas lo más simple que puedas, puedes dividirlo, divídelos, si tienes que reemplazar, despejar un valor, despéjalo, y eso lo vas a adquirir con la práctica. Entonces espero que toda esa parte se haya entendido. Quédense por el momento con estas definiciones, pero ya saben de dónde viene. Saben que este movimiento rotacional es distinto del lineal. Con esta protoaspa los relacionamos, pero son distintos. Entonces, todo esto, como ven, la única aplicación del MCV es cambiar la aceleración centrípeta por velocidad al cuadrado sobre R. Es porque realmente tenemos que hacer otro análisis con esos conceptos que hemos introducido, ¿no? Pero pueden quedarse con lo que quizá conocen o lo que había conocido, que es muy similar a la cinemática. En este punto es muy similar, ¿no? Entonces espero que todo haya quedado claro y les voy a pasar el formulario. Ahí van viendo que tipo, no es, aprendemos, nos enseñan las cosas tipo de lo más simple a lo más complejo, ¿no? De cómo realmente se debería aprender. Ahí les pasé el formulario, tienen igual hasta la siguiente clase para resolverlo. Es importante que lo hagan porque es como, es la manera en que yo puedo saber de que ustedes están asistiendo, están escuchando y todas esas cosas. O sea, es como mi asistencia, ¿no? Entonces, resuélvanlo, ahí tienen una semana. Son tres problemas, bueno, son grandecitos, pero son pocos problemas. Y espero que mi explicación de estos problemas les haya ayudado para resolverlo. Entonces, si no hay ningún otro comentario, ni otra duda, espero que no se queden con la duda. Me despido y ya nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Profesor, disculpe, ¿Qué pasó? sí, disculpe, en la formulario dice hecho y saltar, entonces
Eso lo expliqué antes, lo voy a volver a decir. A mí no me gustaría que solo me den la clave, ¿no? Sino que realmente hagan su hojita de resolución, el procedimiento, todo. Y si lo has hecho, bueno, pones hecho y si no, saltar. Entonces, creo que me olvidé poner para que envíen su formulario. Ya. O sea, toda esa hoja de procedimiento, ahorita voy a editar el formulario. Toda esa hoja de procedimiento de resolución, voy a poner ahí una parte para que lo suban. Para que suban esa hojita y ahí pueda ver tipo su procedimiento, ¿no? Porque más que nada quiero ver cómo lo resuelven o cómo lo saben explicar. Ese es el propósito de que solo salga hecho y saltar. Saltar es si es que no lo puedes hacer, no lo has logrado hacer. Ahí voy a poner la de subir archivos. Esperen un ratito. Voy a subir eso.